Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Nos acompaña hoy una mujer hondureña que ha puesto y pone muy en alto el nombre de nuestro país en el mundo. Con un doctorado en Economía del Desarrollo en la Universidad de Leipzig, en Alemania, donde obtuvo la calificación de Magna Cum Laude, una maestría en promoción de pequeñas y medianas empresas en la misma universidad y con un título de ingeniero agrónomo de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, nuestra invitada tiene todas las credenciales académicas para sobresalir. Ella ha participado y liderado proyectos de investigación y consultoría en varios países de América Latina, África y Asia del Sur. Sus trabajos de investigación han sido publicados en numerosas revistas científicas, entre ellas capítulos de libros editados por la FAO y por Oxford University Press. Como si fuera poco, habla español, inglés, alemán y un poco de francés. Ha participado en decenas de conferencias y eventos internacionales en más de 20 países que van desde Norte y Suramérica, Europa, Asia y África. Desde su casa en el cantón de Berna, Suiza, nos acompaña la doctora Ingrid Fromm. Bienvenida, doctora Ingrid Fromm. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, Jorge. Estoy muy bien, muy honrada de estar aquí hoy con ustedes. De las pocas oportunidades que yo he tenido, pero muy fructíferas, de escucharla, usted me ha dado la impresión de ser una mujer orientada a la acción, una mujer de armas tomar. ¿Estoy equivocado yo en esa percepción? Gracias, Jorge. Pues en mi experiencia he desarrollado esas capacidades. Y Esto, ha sido un camino largo, ¿no? O sea, yo le puedo contar de pronto como una historia para inspirar, que yo de niña era muy tímida. De hecho, me costaba mucho hablar, tenía siempre mucho temor de levantar la mano y en clase, cuando estaba en las clases, levantaba la mano así, o sea, la vergüenza de hablar, pero pues uno va desarrollando estas capacidades y hoy en día, pues en los eventos en los que participo, he hablado en públicos en diferentes partes del mundo y entonces ha sido una trayectoria larga, pero pues uno se va poniendo a prueba y aprendiendo y tomando lecciones de vida. estoy seguro que sí. Y ahora, hay otra cosa, hay otro elemento para comenzar el programa. Hay otro elemento que me llama mucho la atención. Y es que un profesor mío en el INCAE, en mi maestría, me dijo una vez, mientras más estudies, si sacas maestría, doctorado, posgrados, te vas a alejar del riesgo, te vas a alejar de la acción, te vas a volver muy analítico, teórico. Sin embargo, a mí me parece que la doctora Ingrid Fromm no es así. Usted es una doctora orientada a proyectos y la acción. ¿Eso ha sido después del doctorado o siempre? Sí, bueno, yo diría un poco más después del doctorado, aunque bueno, mis estudios en Zamorano fueron muy aplicados. Yo trabajo en una universidad de ciencias aplicadas y en Europa hay una diferencia entre las universidades clásicas y las universidades de ciencias aplicadas. Correcto. Las universidades de ciencias aplicadas se toman todos estos aspectos teóricos, pero en realidad está más ligado a la práctica. En mi trabajo actual, trabajo en agricultura internacional, en investigación agrícola para el desarrollo. Entonces, hay un elemento muy grande de práctica, de estar cerca del campo, de estar cerca de la problemática actual. Y entonces, esto nos lleva a la acción, ¿no? Entonces, estamos trabajando para eh, tener resultados que nos lleven a mejorar ciertas prácticas a nivel de campo, a dar más acceso a los agricultores en diferentes cadenas de valor. Y es bastante importante, entonces, no solo estar en el campo teórico, pero también poder combinar estas experiencias, estos resultados de nuestras investigaciones con práctica, porque estas soluciones se tienen que implementar y se tienen que implementar en la vida real. Entonces, es bastante importante
tomar todos estos aprendizajes para buscar soluciones viables para problemas muy grandes que vemos actualmente en el mundo. Tiene todo el sentido del mundo cuando la estoy escuchando, porque si nos vamos a mitad de los 90, cuando usted empieza el Zamorano, que es un referente de agronomía a nivel latinoamericano, tenemos el privilegio de que está en nuestro querido país, Honduras, usted va al Zamorano y la pregunta para comenzar es, desde pequeña quería ir al Zamorano, se imaginaba estudiando agronomía en el Zamorano. ¿Qué inclinación de vocación la llevó a estudiar en Zamorano? Sí, pues le cuento que mi padre es graduado del Zamorano, de la clase de 66, 1966, entonces siempre escuché mucho sobre Zamorano. Por otro lado, yo crecí en La Lima, Cortés, y crecí en un entorno completamente agrícola, ¿no? Entonces, de producción y exportación de banano, y algunas veces íbamos a visitar las diferentes actividades. Mi papá trabajaba en investigación agrícola también. Visitar los laboratorios para mí era muy interesante. Entonces, eso despertó en mí esta inclinación por la investigación agrícola para el desarrollo. Cuando yo decidí entrar a Zamorano, pues se puede imaginar muchas personas sorprendidos. Por supuesto, Siempre seguro. existe aquella barrera, ¿no? Una mujer estudiando en Zamorano. Hoy en día no es tanto como en ese entonces, pero cuando yo entré a Zamorano creo que las mujeres representábamos menos del 20% del estudiantado, entonces, pues, de alguna forma era un poco diferente, ¿no? O sea, esa inclinación por la agricultura, pero yo estaba convencida que eso era lo que yo quería hacer y la verdad es que fue una experiencia única, fue una experiencia maravillosa y a la final pues logré mi objetivo de graduarme de Zamorano, a pesar de todas las dudas que otras personas tenían. Mis padres siempre me apoyaron muchísimo. Mi papá me preguntó, ¿estás segura que querés estudiar en Zamorano? Y cuando yo le dije, sí, papá, sí, estoy segurísima que yo quiero ir a estudiar, entonces, no, 100% apoyo. Mi mamá, mi papá siempre han sido una motivación, un apoyo en mi vida, y entonces, sí tuvimos esa inclinación. Mi otra hermana también se graduó de Zamorano, y la hermana menor ya dijo, no, ya hay 3 agrónomos en la familia, es más que suficiente. Y yo quisiera preguntarle en retrospectiva, porque esta pregunta a mí siempre me apasiona buscar esa respuesta, ¿eh? La pregunta es, en retrospectiva, hoy, tantos años después de haber salido de Zamorano, ¿cuál es el mayor impacto que dejó en usted el haber estudiado ahí? ¿Algo de las aulas, algo fuera de las aulas, aprender haciendo, un profesor, una clase? ¿Qué impacto le deja a usted esos primeros años cuando usted se gradúa como ingeniero agrónomo de Zamorano? Definitivamente tendría que decir el aprender haciendo. Este vínculo tan cercano entre la teoría y la práctica fue bastante importante y es algo que sigo aplicando hoy en día en mi trabajo. Fue para mí una experiencia maravillosa también compartir con diferentes personas, trabajar hombro a hombro con los trabajadores de campo, por ejemplo. Eso era algo diferente y único para mí. Nunca había tenido esa experiencia. También aprender de profesores de clase mundial y como dice usted, o sea, tenemos el privilegio de tener a Zamorano en Honduras y tener profesores verdaderamente calificados. Creo que otro impacto grande fue vivir en ese campus tan hermoso, porque hoy en Precioso. día, a pesar de todos los lugares que he visitado en el mundo, para mí es un lugar de ensueño, el campus, ver las aulas, ver el Uyuca. Qué maravilla caminar por el campus y tener ese fondo, ¿no le parece? Me parece extraordinario, se mantiene. Hace poco estuve por ahí, he tenido la oportunidad de compartir en algunas de las aulas en diferentes ocasiones. Me fascina el Zamorano, creo que lo que usted dijo tiene todo el sentido. Poco después usted, realmente 3 años después, usted estudia el máster en pequeñas y medianas empresas en Leipzig, Alemania. Cuéntenos un poco, dentro de poco vamos a tener que ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa quiero que nos cuente por qué Leipzig, por qué Alemania, por qué esa maestría. Uh-huh. Pues bueno, fue todo, llegar a Alemania yo creo que ya estaba en mi camino, en mi destino, estudiar en Europa, en Alemania, porque yo de hecho
por la cercanía, uno siempre tiene la ilusión de estudiar en Estados Unidos. Sí. Pues yo hice todo el intento de ir a Estados Unidos, apliqué a diferentes programas. Finalmente no tuve ninguna beca y después de haber estudiado en instituciones privadas y mi familia pagó por mis estudios, entonces yo dije, no, estudios de maestría de alguna forma tengo que ver cómo puedo yo conseguir beca, irme a estudiar por mi cuenta para no ser, no, pues sí, no seguir dependiendo de esa ayuda de la familia. Entonces finalmente apliqué al DAAD, son becas gestionadas a través de la Embajada de Alemania en Honduras, pero en diferentes partes del mundo. Y este es el servicio de intercambio académico de Alemania. Y apliqué a la beca y finalmente salió. Pero una cosa que sí le puedo contar es que saliendo yo de Zamorano, pasé meses buscando trabajo en mi campo, en agricultura, y finalmente no conseguí nada. Terminé trabajando en una maquila. Y yo sabía que eso no era lo mío. En San Pedro Sula, ¿verdad? En San Pedro Sula sí, me parecía algo bueno. Hoy en día, como yo veo la situación, aunque a mí no me gustaba lo que estaba haciendo, pues fue una experiencia de vida y muchas veces estos caminos laterales que uno toma sirven mucho en la trayectoria profesional y de pronto despiertan en uno otros intereses, uno vive otras experiencias de vida, entonces considero que esa experiencia también fue muy valiosa para mí. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando con la doctora Ingrid Fromm, no solo de su doctorado, sino de todos esos retos y manifestaciones de liderazgo que ha tenido esta mujer a lo largo de estos últimos años. Vamos a una pausa y regresamos. Nuestra invitada de hoy, la doctora Ingrid Fromm, desde el cantón de Berna, en Suiza, nos acompaña y nos cuenta todos esos retos, toda esa historia, su formación académica de primer nivel que la ha llevado donde está ahora. Y de ahí, pues, le tenemos que preguntar un poco sobre ese doctorado. Ella saca un doctorado en la Universidad de Leipzig, en economías de desarrollo, y luego nos damos cuenta que no es una mujer que piensa que terminando de estudiar termina el proceso de aprendizaje. Muy por el contrario, su hoja de vida dice que termina el doctorado y empiezan proyectos interesantes. Tengo que hacerle la pregunta de que a mí me parece que yo veo que usted es una persona que le gusta investigar. Cuando uno revisa su trayectoria, se da cuenta que ha hecho publicaciones serias de investigaciones. Cuéntenos un poco sobre qué es lo que le emociona o apasiona de investigar. ¿Es el proceso de probar una hipótesis, de conocer más gente, conocer otros lugares, que le revisen su documento, que lo publiquen y que alguien aprenda? Tal vez muchas preguntas en una sola. ¿Qué es lo que más le apasiona de investigar y publicar papers o documentos científicos? Sí, pues yo creo que a muchas personas en la ciencia lo que nos apasiona es ver cómo se puede llegar a un resultado. Entonces muchas veces estas investigaciones uno espera que tengan una aplicación más adelante. Entonces, por ejemplo, bueno, yo acabo de publicar un paper en una revista científica que habla sobre el impacto del cambio climático. El año pasado, junto con otras colegas, hemos hecho una publicación bastante grande que tiene que ver con el comercio justo y el cambio climático. Esta publicación, de hecho, tuvo bastante cobertura, bueno, internacional en diferentes medios, incluyendo la BBC, que entrevistaron a la directora de Comercio Justo Internacional. Entonces habló sobre este reporte, ¿no? Lo que esperamos casi siempre es tener un impacto a nivel de campo. En este caso, ver cómo podemos replantearnos esta situación del cambio climático y cómo impacta a nuestros productores.
De hecho, en el reporte, uno de los resultados es que en la región centroamericana, bueno, ustedes saben, Jorge, estamos en el corredor seco de Centroamérica. Correcto. Entonces, sabemos que en los próximos 10 a 15 años esta situación se va a volver más severa para nuestros productores. Entonces, tenemos que ir pensando hoy en día en las estrategias para poder ayudarlos a que no tengan que recurrir a otras alternativas y que puedan seguir adelante produciendo de forma sostenible. Entonces, ese es el impacto que se espera. Y también nos hemos dado cuenta que usted es una persona muy activa en seminarios, congresos, conferencias. Y aquí le quiero preguntar, ¿se siente más cómoda? Estoy como regresando un poquito a aquellos inicios que usted era tímida. Le voy a preguntar, ¿se siente más cómoda participando activamente en estos seminarios como exponente o participando como asistente? Porque realmente ha sido incansable usted. Nomás terminó el doctorado, ha sido incansable en asistir y participar en estos eventos. ¿Le gusta más como exponente o como asistente o ambos? Pues me gusta participar como exponente y le voy a contar por qué. Es más que todo porque yo siento que muchas veces yo he tenido el contacto directo con los productores y no estoy hablando desde un lugar donde me puedo imaginar una situación o estoy hablando sobre lo que he leído, una teoría, sino que estoy hablando sobre ese contacto directo que tenemos con los pequeños productores en diferentes partes del mundo. Entonces siento que de alguna manera tengo ese privilegio, pero también responsabilidad de darle voz a estas personas que no tienen acceso a estos foros internacionales donde se discuten los problemas que ellos ven en su diario vivir. Entonces, pues eso es básicamente mi misión siempre cuando trato de hablar sobre esta temática, por ejemplo, cambio climático, producción agrícola y cómo podemos buscar diferentes alternativas para encontrar soluciones viables para los productores. Vamos a tocar un tema, Ingrid, que es sumamente importante y es el tema del liderazgo. Es un tema que para mí en lo particular es muy apasionante. Por muchos años me he dedicado no solo desde el punto de vista académico, sino que desde el punto de vista práctico también a aprender a liderar organizaciones. Y la pregunta obligada es, ¿la mujer hoy en día en el mundo y particularmente en Honduras y en América Central o América Latina, con una visión, yo diría, privilegiada que tiene usted con su formación académica y su experiencia, cómo ve el futuro de la mujer en Honduras y del liderazgo de la mujer en Honduras y en la región? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué hemos avanzado? Pues yo creo que todavía tenemos un buen camino por recorrer, pero creo que se han hecho muchos avances. A mí me parece que abrirse camino es, bueno, uno siempre se encuentra con diferentes retos, ¿no? Definitivamente para mí venir a Europa tuve que enfrentar todos estos retos, otro idioma, otra cultura, y abrirse camino no ha sido del todo fácil, pero uno empieza a desarrollar estas destrezas y a mí me parece que poco a poco uno va aprendiendo y a mí me parece también importante y por eso por medio de diferentes plataformas como Honduras Global, por ejemplo, Correcto. soy muy activa en Honduras Global, tratamos de transmitir estos conocimientos, estas experiencias de vida a la juventud en Honduras para que ellos estén en una mejor posición de afrontar estos retos y en una mejor posición de llegar a estas oportunidades de liderazgo. Entonces, como mujer, pues algunas veces hablamos sobre estas capacidades, estas destrezas, estos soft skills, como le llaman. Habilidades blandas. Por supuesto. Ahí es donde yo la conocí a usted, precisamente en Honduras Global, y me llamó muchísimo la atención un enfoque muy fresco suyo, pero muy orientado a la acción. Y si hay algo que me llamó inmediatamente la atención, que usted, yo siempre le he escuchado reportando lo que hace, no contando lo que va a hacer. Y eso para mí es de lo más maravilloso que hay. ¿Cómo se siente usted en Honduras Global Europa? ¿Cómo siente usted que Honduras Global puede ayudar realmente a dar un espacio al liderazgo en general y particularmente de la mujer?
A mí me parece que hay oportunidades maravillosas de poder compartir experiencias y de hecho Honduras Global como plataforma ha buscado eso, conectar a personas que se han destacado fuera de Honduras para poder transmitir este conocimiento a los hondureños, principalmente a la mujer, ¿no? Por lo menos eso me apasiona mucho a mí. En Honduras Global, por ejemplo, le doy un caso muy especial. Hemos tenido diferentes actividades a través de los años, las semanas académicas. Correcto. En el 2019 hemos realizado un study tour por toda Europa. Bueno, extraordinario el study tour, extraordinario. Tuvimos 12 jóvenes que vinieron y hicimos un recorrido de 2 semanas por 5 países europeos. Visitamos universidades, visitamos empresas, pequeñas empresas multinacionales. Hemos visto, por ejemplo, temas relacionados al comercio, a la logística, a la cultura, a las artes, fantástico, a la economía y el desarrollo sostenible. Yo creo que una de las charlas más interesantes que tuvimos fue en Frankfurt, donde visitamos una de las oficinas municipales que promueven ciudades verdes. Entonces, hemos hablado sobre el tema de energía, temas que son tan relevantes para el contexto de Honduras, por ejemplo, cómo podemos gestionar mejor los residuos, cómo se vería una estrategia ideal de energía para nuestro país. Entonces, estos jóvenes venían de diferentes carreras y jóvenes muy, muy especiales, muy abiertos al conocimiento, muy emprendedores y han regresado a Honduras con nuevas ideas frescas. Bueno, algunos de ellos han, de hecho, comenzado estudios fuera de Honduras, estudios de maestría. Fenomenal. Y mi expectativa es que ellos también regresen a Honduras y sean ese factor de enlace, ¿no? Para poder seguir promoviendo y desarrollando el conocimiento en Honduras y poder vincularlos bien con oportunidades fuera de Honduras, pero que también tengan impacto a nivel nacional. A mí me parece que el concepto del study tour o ese tour de estudio que usted llevó a cabo es un concepto ganador, es fenomenal. Yo quedé enamorado. La primera vez que vi eso dije yo, Dios mío, qué concepto más ganador. Llevamos jóvenes que tienen hambre de aprender, pero que también deben tener el espacio para aprender. Y viene una mujer como Ingrid Fromm, la doctora Ingrid Fromm, los agarra en Europa, los lleva a los lugares donde hay acción, a aprender, a humildemente ver lo que está pasando, intercambiar impresiones y regresar a la patria ya con una óptica distinta. Yo realmente la felicito. Creo que eso debería ser obligatorio todos los años, debería de crecer en número, deberíamos de luchar para que más hondureños puedan hacerlo. Y sabes que queríamos hacerlo. Sí. Bueno, la pandemia nos ha detenido un poco, pero estoy segura que vamos a seguir adelante. Y la verdad es que yo sí creo firmemente en que nuestro capital más grande es el capital humano. Completamente. Entonces tenemos que trabajar para desarrollar este capital humano, ¿no? Y la juventud, pues en Honduras yo considero que hay jóvenes con tanto potencial que simplemente carecen de algunas oportunidades. Pero al abrir nosotros la puerta, pues estamos presentando estas oportunidades para que puedan seguir desarrollándose. En esa línea de las oportunidades para la juventud, yo le quiero hacer una pregunta. Este programa seguro que lo van a ver muchas jóvenes, mujeres en aulas y fuera de ellas. Mujeres que están estudiando pregrado o que están estudiando posgrado o mujeres que ya están trabajando. ¿Qué podría aconsejarle a usted a una mujer que está iniciando su carrera profesional hoy en Honduras? Y que está inquieta, que no está segura si estudió lo que debió haber estudiado, que las circunstancias a su alrededor no son las mejores, que el mundo no está en su mejor momento. ¿Qué le podría decir usted a esa mujer joven hondureña que no sabe realmente si está tomando el camino correcto? Podría decirles esto: crean firmemente en ustedes, crean firmemente en sus capacidades y trabajen en desarrollar estas capacidades. Muchas veces como mujer, pues algunas veces nos quedamos atrás, muchas veces no nos sentamos en la mesa, pero tenemos que ocupar esos espacios, ¿no? Como dicen, en la mesa de negociación. Participar activamente, porque nosotras tenemos muchísimo que contribuir.
Entonces hay que aprender ciertas cosas. Una cosa que he aprendido, bueno, yo no soy una persona alta, he aprendido a ocupar este espacio, ¿no? Extraordinario. A moderar mi voz, a hablar con un poco más de firmeza. Porque si uno se queda un poco atrás y habla así bajito, no tiene el mismo impacto que cuando uno se sienta y empieza ahí, bueno, a aportar ideas, a hablar. Otra cosa que he aprendido es que yo no permito que me roben la palabra así tan fácil como hace 15 años o 20 años. Entonces he aprendido a cómo manejar esas situaciones. Entonces como mujeres, bueno, vamos aprendiendo estas cosas que no siempre aprendemos. En las universidades nos enseña eso, ¿no? Pero hay ciertas herramientas de comunicación efectiva que uno tiene que ir aprendiendo. Hoy en día hay libros, hoy en día está YouTube. Entonces hay diferentes medios por los que nosotros podemos tener acceso a esta información que es muy valiosa para nosotras también aportar nuestras ideas. Entonces, crean firmemente en ustedes, trabajen en estas capacidades, en ir desarrollando estas capacidades. Y yo creo que esa es una de las claves del éxito como mujer en el campo laboral. Qué mensaje más refrescante, y es un mensaje vivo, porque si usted misma reconoce que al inicio de su vida de estudiante no era la comunicadora tan efectiva, hoy lo es. Donde quiera que le escuchamos nos damos cuenta de su mensaje. Tenemos muy poco tiempo y voy a atreverme a hacerle dos preguntitas con respuestas muy cortas, simpáticas diría yo, y luego vamos a hacer la pregunta final con la que terminamos nuestro programa. Estas preguntas cortas, realmente las preguntas no son cortas, lo que quiero yo es que las respuestas sean cortas, y es un reto porque estoy poniendo para que Ingrid me conteste en una palabra o dos la pregunta que le voy a hacer. Así que estoy seguro que se va a divertir. Una de ellas es muy seria, una de ellas es muy simpática. Me tiene que contestar en una palabra o dos. Primera pregunta. Si tuviera una varita mágica, la doctora Ingrid Fromm, ¿qué sería lo que cambiaría en Honduras o Centroamérica? Una sola cosa. En una sola palabra. Es difícil resumir. Yo sé. Una sola, la primera que se le venga a la mente, con varita mágica, una. Pensar en nuestro futuro. Muy bien, muy Lo que bien. quiere decir pensar en nuestro futuro común, porque en Honduras no olvidemos que somos una comunidad, somos un país, Correcto. somos un todo. Entonces no tenemos que jalar para nuestros propios intereses, sino que somos uno. Correcto. La segunda pregunta con respuesta muy cortita, esta es más simpática y más fácil, digo yo. ¿Cuál es la comida hondureña que Ingrid echa más de menos en Suiza? Pues definitivamente creo que el tapado que hace mi mamá, porque siempre le queda delicioso y eso no es tan fácil conseguir todos los ingredientes aquí. Muy bien, muy bien. Y seguro que cuando su mamá vea este programa va a disfrutar mucho. Vamos a terminar con la pregunta que le hacemos a todos nuestros distinguidos invitados especiales. Y es, ¿cuál es para la doctora Ingrid Fromm la clave del éxito de lo que ha logrado hasta ahora? Que posiblemente va a seguir aplicando en el futuro. ¿Qué la ha llevado a donde está? ¿Cuál es la clave del éxito para usted? Yo pienso que, bueno, creer en uno mismo, creer en sus capacidades, escuchar esta vocecita interna, porque si yo de pronto no hubiese escuchado esa voz interna que me decía, bueno, sí es posible, de pronto no hubiese llegado tan lejos, porque muchas veces a uno le pueden decir cosas en el camino, no vayas a estudiar a Zamorano porque como mujer es muy difícil. Si yo hubiese hecho caso a estos comentarios externos, de pronto no estaría donde estoy. Entonces uno tiene que creer en sus capacidades y trabajar en uno mismo. Tenemos que ser mejores cada día. El mundo no es una competencia con el otro, es una oportunidad de crecimiento interno. Entonces, todo el trabajo que uno tiene que hacer es en uno mismo. ¿Cómo puedo ser yo mejor que ayer? ¿Cómo puedo yo alcanzar la excelencia? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo aprender? Y yo les puedo decir que yo sigo aprendiendo, o sea, mi camino de aprendizaje es un camino de toda la vida, entonces sí considero que tenemos que tener eso en cuenta y trabajar por lograr esa excelencia a nivel personal y a nivel profesional. Y también, pues,
apoyémonos en nuestras familias, apoyémonos en nuestros seres queridos, que casi siempre quieren lo mejor para uno. Entonces, pues al trabajar todos juntos y tener ese apoyo moral o tener ese apoyo, también puede ser apoyo, no sé, en el caso de las mujeres, que le cuiden a sus hijos o que le ayuden en ciertas tareas en el hogar. Entonces uno puede ir alcanzando estas metas grandes que uno se propone. No tenemos cómo agradecerle a la doctora Ingrid Fromm, que desde el cantón de Berna, en Suiza, nos ha acompañado hoy. Gracias, Ingrid. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero honor compartir con ustedes, Jorge. En verdad agradezco mucho esta invitación. Me encanta todo tipo de comunicación con Honduras y en verdad me siento muy honrada. Muchísimas gracias. Nosotros somos los honrados. Es así como llegamos al final de este programa, que realmente es un aula con un invitado especial, que es un profesor, que en este caso fue la doctora Ingrid Fromm. Llegamos al final gracias al trabajo de mucha gente que detrás de cámaras, todo ese personal que hace posible, ese personal técnico que hace posible que lleguemos a donde debemos llegar, cuando debemos llegar, y sobre todo a la gente que cada semana está esperando aprender de hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas bonitas por este precioso país. Gracias y nos vemos la próxima semana.